Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal de Sinceramente Apasionadas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Alfonsina. Estamos en el último capítulo de este magnífico fic de mi querida Alice Ábalos, chicas, que cada capítulo nos mantuvo con el alma en un hilo porque estos rebeldes no se ponían de acuerdo, o más bien no hablaban. Y así fue la mayor parte de pues relativamente, bueno, no relativamente, más prácticamente una trampa ideada por Albert. Sí, él fue el autor intelectual de esta trampa. Y pues en el capítulo anterior descubrimos cómo fue que estuvo haciendo y planeando el plan para poder acercar a Candy y a Terry, estos dos necios que de verdad, chicas, ya cuando se ponen en ese papel no hay poder humano que los haga cambiar. Y así fue como nos enteramos cómo entabló una amistad con Susana para darle esa confianza que necesitaba Susana para poder seguir adelante sola, sin ningún apoyo más que el de su madre, porque Terry no la ama ni la amará. Entonces, vaya que fue un trabajo no solo de un día, de 2 días, sino de bastante tiempo, porque hasta con el duque de Granchester se comunicó y explicó la situación. Y papá suegro accedió y dijo: por mí no hay problema, yo quiero demostrarle a mi hijo que esta vez no me voy a equivocar. Y no se equivocó, chicas, así que vamos a continuar con este gran final de este magnífico fic. Como se los mencioné ayer, va a ser de varias partes porque es un fic corto, pero sus capítulos son demasiado largos. Así que comenzamos con este gran final de este magnífico fic llamado La Trampa. Capítulo 12. La trampa del amor. Parte 2. Pasar la Navidad en el hogar de Pony había sido para Terry como probar por primera vez el sabor de la felicidad doméstica. Con sus simplicidades, rutinas y alegrías cotidianas, él se había enamorado de Candy siendo aún demasiado joven y sin duda había sido una intensa atracción física lo que había iniciado la chispa. El resto había sido un proceso de encuentros, coincidencias y contrastes de temperamento que terminaron por transformar la atracción en amor. No había existido cálculo alguno, ni análisis de las cualidades potenciales de la muchacha para convertirse en la compañera de vida de un hombre como él. Pero al contemplar a Candy, al lado de aquellas dos buenas mujeres, ayudándoles con naturalidad en el cuidado de los pequeños, le fue inevitable pensar que, sin duda, ella sería una madre amorosa y diligente. La vida me compensa inmerecidamente, pensaba el hombre mientras caminaba sobre la nieve, recordando la imagen de Candy sosteniendo en su regazo a un pequeño rubio mientras lo alimentaba. El niño había llorado en medio del peor berrinche que Terry jamás había visto, solo porque no quería tomar la sopa. A pesar de todo el barullo, Candy había terminado por convencer al chiquillo hasta que el plato había quedado vacío y el llanto se había convertido en risas.
Corrí hasta aquí esperando alcanzarte, dijo entonces ella interrumpiendo los pensamientos de él. Pero solo pude llegar a ver tus huellas sobre la nieve que empezaban a borrarse. Terry soltó entonces la mano de la joven y se puso de cuclillas para poder ver la ladera de la colina entre el follaje de los pinos. Justo ahí tomé la carretera que me llevó hacia la estación de Lakewood, contestó él, señalando con su mano enguantada el punto que ahora era solo una vereda semicubierta con la nieve. Si hubiese sabido que tú estabas aquí, habría hecho cualquier cosa por verte entonces, añadió él en casi un suspiro mientras alzaba la mirada para ver a la joven que a su lado parecía haberse sumido en los recuerdos de aquella ocasión. Muchas veces he pensado en lo que habría pasado si nos hubiéramos encontrado aquí esa vez, dijo ella al fin, pensativa. Él, por su parte, se puso de nuevo de pie para mirarle a los ojos directamente. Me habría vuelto loco de alegría, pero luego me hubiera desgarrado el corazón otra vez al tener que dejarte por segunda ocasión. Supongo que tienes razón, repuso ella frunciendo la comisura de sus labios. Éramos solo unos chiquillos entonces. Imposible pensar en estar juntos cuando aún ambos teníamos que definir el camino que tomaríamos en la vida. Eso mismo pensé yo al dejar Inglaterra. Si hubiera tenido unos 3 años más de edad y muchas libras en el bolsillo, le habría robado las llaves del cuarto de castigo a la hermana para sacarte de ahí y llevarte conmigo, dijo él, mientras el rostro se le iluminaba con una sonrisa traviesa al imaginar el desmayo de la monja al descubrir tan escandalosa fuga. Hubiéramos arruinado la reputación del colegio para siempre, comentó ella reposando la cabeza sobre el brazo de él. Ambos rieron un poco imaginando la cara de la anciana y con ese mismo humor, ligero en el corazón, emprendieron la caminata hacia la falda de la colina. Un auto los esperaba ya para llevarlos a Lakewood, donde pasarían la noche antes de regresar a Nueva York. La noche había caído sobre el pueblo y con ella había iniciado una nueva nevada, amenazando con hacer imposible cualquier desplazamiento en tren o en auto por las siguientes horas. Las calles estaban prácticamente desiertas y en las casas los hogares ardían al máximo, esforzándose por mantener la calidez del ambiente. Desde la ventana, Candy observaba a un pequeño grupo de jóvenes enfundados en pesados abrigos que corrían rumbo a sus casas. La muchacha se alegró de estar en el interior del cuarto de hotel, que era cálido y acogedor, envuelta en una suave bata de felpa. Es muy probable que tengamos que quedarnos aquí 1 o 2 días antes de volver a casa, dijo la voz grave de Terry desde el otro ángulo de la habitación. Esa ventisca que se oye allá afuera no es buena señal. No creo que quedarme aquí unos días me moleste, siempre y cuando sea contigo, contestó ella volviéndose a mirarlo. Terry se había tendido sobre el enorme tapete de piel de oso que cubría la duela frente a la chimenea, mientras sorbía lentamente una taza de té y brandy para calentarse. Viéndolo así, desenfadado y sin preocupaciones, Candy sintió por un momento que volvía a ser el chiquillo que había conocido en el colegio y no pudo evitar que una sonrisa cruzara por su rostro. Veo que soy causa de diversión para alguien en esta habitación, apuntó él, percibiendo el gesto de la joven.
¿Se puede saber qué he hecho para resultarte tan gracioso?, preguntó él, luego extendiendo la mano para invitarla a sentarse a su lado. La muchacha se acercó enseguida a él y se sentó a su lado, recostando la cabeza en el pecho de él. Es solo que recordaba lo que decías esta tarde mientras estábamos en la colina de Pony, sobre la deshonra que habríamos hecho caer sobre el Colegio San Pablo si nos hubiéramos fugado juntos, contestó ella divertida. Pensaba que de hecho yo estuve a punto de provocar tal deshonra. ¿A qué te refieres?, preguntó Terry alzando una ceja con curiosidad. Cuando me enteré de que te habías ido, me escapé del colegio y alquilé un carruaje para ir hasta el puerto, con la esperanza de detenerte. Quería que me llevaras contigo. Para mi gran desilusión, tu barco acababa de zarpar escasos minutos antes de que yo llegara al muelle. ¿Eso nunca me lo habías contado?, exclamó sorprendido. Terry dejó la taza de té en el suelo para usar su mano libre y cubrir a Candy con su abrazo. Si me hubieras alcanzado, no sé lo que habría hecho. Cuando decidí dejar el colegio estaba absolutamente seguro de lo que debía hacer, pero de haberte visto y sabido que querías estar conmigo, no sé si hubiera tenido las fuerzas necesarias para sostener mi resolución y convencerte de que no podíamos estar juntos en aquellas circunstancias. Entiendo lo que quieres decir, dijo ella acurrucándose en el pecho de él mientras dejaba escapar un suspiro. Fue mejor no encontrarnos, porque ciertamente yo no hubiera entendido las razones entonces realmente. Ambos quedaron en silencio. Solo el crepitar del fuego se escuchó por unos instantes. Terry dejó su mente volar hacia el pasado, imaginándose escenarios de lo que pudo haber sido y no fue. Hubiese sido tan hermoso saberse amado de esa forma, entender que ella estaba dispuesta a dejar a su familia adoptiva por estar con él. Nunca antes alguien había estado dispuesto a tanto por él. Desgraciadamente, en aquella época, aunque hubiesen querido estar juntos, la realidad que les forzaba a separarse era demasiado pesada. Si he de serte sincero, dijo él después de un rato de guardar silencio, yo sabía que tenía que dejar a mi padre tarde o temprano, especialmente después del enfrentamiento que tuvimos a causa de mi reconciliación con mi madre. No obstante, esperaba que el momento definitivo de hacerlo llegara mucho antes, pues anhelaba prolongar indefinidamente mi tiempo a tu lado. Cuando Elisa nos tendió aquella trampa, no hizo sino apresurar los acontecimientos. Yo estaba consciente de que el momento de marcharme llegaría tarde o temprano y que entonces no me quedaría otra opción que renunciar a ti. ¿Renunciar? ¿Qué es lo que quieres decir?, indagó ella alzando la cabeza sin comprender lo que él decía. ¿Qué otra cosa podía ser, pecosa?, inquirió él, acariciando la mejilla de Candy, que se había teñido de carmín por el calor del fuego. Yo todavía no cumplía los 18 años. Me marchaba dando la espalda a toda la vida que había conocido, prácticamente huyendo de mi padre, sin dinero, sin una idea clara de lo que tendría que enfrentar para salir adelante y sin deseos de recurrir a mi madre para sobrevivir. La voz de Terry había comenzado a tornarse ferviente. Candy podía notar que él estaba poniendo el alma en las palabras, por su acento y por el movimiento de sus manos. Quería labrarme un futuro por mí mismo, confiando solo en la fe que tenía en mi pasión por el teatro.
Arrastrarte conmigo a un camino que yo debía recorrer solo era inadmisible. Pedirte que me esperaras cuando yo mismo no sabía cuántos años me tomaría encontrar el éxito y la posición que se requiere para fundar una familia. Era injusto e ingenuo. Tú apenas tenías 15 años, Candy. No podía comprometerte con una promesa que tal vez terminaría siendo para ti un lastre indeseado después de pasado el tiempo. Tenía que marchar sin esperanza. ¡Qué tontería! Realmente muy noble de tu parte, pero igualmente muy tonto. Aunque estuviéramos lejos el uno del otro, no había necesidad de tal renuncia, dijo ella frunciendo la nariz y luego, acercando el rostro a él, añadió en un susurro: yo te esperaré siempre. Tu carta de despedida no podía haber sido más lacónica, pero aún así yo seguía acariciando siempre la idea de volver a verte. Tenía fe en que tú también deseabas lo mismo. Sabía bien que entre nosotros no había promesas ni compromisos, pero instintivamente adivinaba que había algo que nos uniría, pasara lo que pasara, y que irremediablemente nos volveríamos a encontrar. Nunca dudé de tu corazón hasta... La muchacha se interrumpió a sí misma, arrepintiéndose de haber empezado la última frase. ¿Hasta qué?, indagó él, intrigado por la pausa abrupta que ella había hecho. Iba a decir una tontería que no vale la pena, dijo Candy mordiéndose un labio en un gesto que provocó aún más la curiosidad de Terry. Es una mala señal cuando tú, que siempre dices lo que piensas, prefieres callar. Ahora mismo me vas a terminar de decir qué fue lo que te hizo dudar de mí, aseveró el joven en casi una orden, buscando la mirada de Candy había dirigido hacia la tela de su bata. Ya te dije que es una tontería, repitió ella incómoda. Candy, volvió a insistir él, levantando la barbilla de ella para obligarla a mirarlo. Oh, está bien. Fue algo que dijo Elisa, confesó al fin ella diciendo la frase muy deprisa, como temiendo oírse a sí misma. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?, continuó él, interrogándola sin dejarla desviar ni la conversación ni la mirada. Levantando los ojos al cielo en señal de rendición total, la muchacha comprendió que él no la dejaría en paz hasta saberlo todo. Supongo que ella se imaginaba que yo seguía albergando sentimientos por ti a pesar de que había pasado mucho tiempo, así que decidió fastidiarme diciéndome que tú... La joven volvió a titubear, pero la mirada de él era implacable. Diciéndome que tú salías con una actriz, con Susana. Elisa dijo que tú seguramente estabas enamorado de ella y que ni siquiera te acordarías de mí. Terry no dijo nada. Echó la cabeza hacia atrás en un gesto que Candy había aprendido a reconocer como señal de molestia o indignación. Por un segundo la muchacha pensó que él estaba enfadado con ella, pero luego las palabras de él le hicieron entender que era otro el objetivo de su enojo. Elisa es una verdadera bruja, gruñó Terry recargando su espalda sobre los pies del sillón. Esa serpiente venenosa sabe muy bien en dónde inyectar su ponzoña. Y supongo que tú le creíste, inquirió él sin dejar de insistir en su interrogatorio. No, se apresuró ella a asegurar, pero como se sonrojaba cada vez que mentía, él le devolvió una mirada de incredulidad forzada a retractarse. Bueno, la verdad es que no quería creerle, pero había pasado mucho tiempo. Tú y yo nunca habíamos estado en contacto y como tú misma acabas de decir, no había entre nosotros ningún tipo de promesa.
Todo eso no me importó antes, pero cuando Elisa le insinuó que tú tenías ya alguien en quien pensar en lugar de mí, tuve miedo de que fuera cierto. Fue la primera vez en la vida que sentí celos, admitió ella sin poder sostener la mirada de Terry. Ambos jóvenes se quedaron en silencio por un rato más, sin saber qué decir, aunque tenía que admitir que el sentimiento que era un tanto morboso, el corazón de Terry dio un salto de egoísta alegría al escuchar la confesión de Candy. Ella estuvo celosa por mí. Pensó saboreando aquel halago a su vanidad por un segundo, pero luego, al recordar lo desagradable que era el sentimiento para quien lo sufría, extendió en silencio su abrazo. Candy respondió inmediatamente y así permanecieron un rato mientras él le acariciaba los rizos pequeños de su nuca. Imagino que en el fondo yo soy el más culpable que Lisa de que te la hayas pasado mal esa vez, dijo él, rompiendo el silencio. ¿Vas a echarte la culpa también de eso?, preguntó ella mientras aspiraba los aromas orientales de la colonia de Terry. Sí, porque yo debía haberte buscado antes, escribirte a Inglaterra, o indago dónde vivían los Arley en Chicago, o preguntando por ti en el hogar de Pony. Pude haber hecho 1000 cosas para hacerte saber de mis sentimientos. No habían cambiado, pero no fue así. Te imaginaba inalcanzable allá en Inglaterra. Quería esperar hasta poder acercarme a ti con un hombre y una carrera, y hasta entonces probar mi suerte. Ver si tú aún pensabas en mí. Ahora sé que fue un error. Continuará. Me gusta esta parte de estos dos rebeldes hablando sinceramente, chicas, porque sabemos que lo necesitaban. Ya hablaron, pero hablaron de los hechos que los hicieron tomar las decisiones en su momento. Me refiero ahora que están casados. Pero esas pláticas de cuando te fuiste del colegio, cuando te alcancé y no te alcancé, o sea, todos esos detalles que él ignoraba de Candy hasta enterarse que ella estaba en América, me parece genial el haberlos escuchado hablar. Denle like a la narración, chicas, déjenme sus maravillosos comentarios. Yo simplemente me despido. Les habla Alfonsina, la chica de los labios rojos, y de parte de las apasionadas. Nos escribimos, nos leemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós.